Bien, está con nosotros la invitada que anunciamos antes del corte, que es la doctora Rosa Bueno del Ercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima del Perú. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la entrevista. Encantado de recibirla, Rosa. El día de ayer hubo una manifestación pública que ha sido obviamente difundida por los medios de apoyo a la fiscal de la Nación a su labor de investigación. Y la Cámara de Comercio de Lima ha sido muy sincera, muy abierta y clara manifestándose a favor de este apoyo. ¿Cuáles son realmente los alcances del apoyo? ¿Por qué lo están haciendo? A ver, la Cámara de Comercio de Lima es una firme creyente de la institucionalidad y parte de la institucionalidad está en los temas de implementación de justicia. Creemos que la fiscal está haciendo una labor importante al haber seguido con la decisión del anterior fiscal de la Nación de investigar los casos de corrupción sin importar de qué persona se trate. En este caso, básicamente, algunas investigaciones, ya 6, contra el presidente Castillo, ¿no? Es un tema institucional. Nosotros también hemos visitado en algún momento y presentado nuestro apoyo a la labor que está haciendo la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Tuvimos una reunión, ahí nos presentó muchos de los proyectos que estaba haciendo sobre un tema tan importante como es seguridad ciudadana, con la implementación de una plataforma de flagrancia. También nos hemos reunido en su momento con la defensora del pueblo, la encargada de la Defensoría del Pueblo, y hemos conversado con ella acerca de temas que nos preocupan, como la idoneidad en los nombramientos de funcionarios públicos, el tema de conflictividad social. En realidad, nosotros, como Cámara de Comercio, estamos a favor de la institucionalidad. Ahora, hablando del tema empresarial, no es cierto que los empresarios en general no están invirtiendo en el Perú. Yo puedo dar una serie de ejemplos. Acabo de estar en México, quieren seguir invirtiendo en el Perú. Llega una empresa, por ejemplo, de seguridad. Vamos a hacer un reportaje sobre eso en el programa. Pero ciertamente, dicho esto, hay empresas que están postergando inversiones. ¿Por qué? A ver, las inversiones tienen como base la confianza, ¿no? Uno invierte en estados que te dan confianza para realizar las inversiones. Y eso es lo que está fallando en el Perú en estos momentos. Ya las cifras del Banco Central de Reserva demuestran que en los últimos 16 meses no hay una expectativa de confianza adecuada, está decayendo. ¿Y por qué decae la confianza? Hay varias razones. Y una de ellas es el tema de la falta de gobernabilidad que se vive en este momento. Ahora, claro, eso tiene que ver con los negocios, por ejemplo, medianos y pequeños, más que con las grandes inversiones que esperan, digamos, que trascienden las expectativas de un solo gobierno. ¿Eso usted lo tiene claro? Eso es clarísimo. Pero claro, estos son generadores de empleo, los del mediano y en este último tiempo han habido 35.000 pymes que salieron del mercado en la época de la pandemia, pero esa cifra ha crecido hasta 140.000 ahora. Y estas pymes están saliendo del mercado y no hay una forma pronta de que se vuelvan a incorporar. Son muy sensibles a esta inestabilidad. A este tipo de inestabilidad. Y eso es parte del pueblo, son pequeñas empresas, entonces no estamos hablando de transnacionales, estamos hablando la pregunta de que se cae de Madura es ¿qué está haciendo este gobierno para darle sostenibilidad a estas inversiones pequeñas que son la gran mayoría de inversiones en el país, en número de inversiones si se quiere, ¿no? Porque estas empresas representan casi el 90% de las empresas que existen en este país y son las que dan mano de obra. Esto también ha implicado que a la fecha el número alto que tenemos de informalidad haya subido y estemos alrededor de 80% de informalidad en el país, ¿no? Ahora, Rosa, usted ha asumido la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima. Es una institución muy importante. ¿Cuántos años cumplió recién? 134. Se dice fácil, ¿no? Entonces, y representa, se ha fortalecido, ha crecido mucho. ¿Qué esperan ustedes del ministro Kurt Murneo? A ver, del ministro... El mínimo minimorum, digamos. El mínimo minimorum es que se respete la disciplina fiscal, que es algo que
como con todos los vaivenes y la inestabilidad política, se ha mantenido, y eso es lo que explica lo que tú decías al principio, que las grandes inversiones que tienen inversiones de largo plazo se mantengan y sigan apostando por el Perú, que se mantenga también y un respeto irrestricto por la independencia del Banco Central de Reserva, y que sea pues el ministro que dentro del gabinete frene todas aquellas propuestas populistas que pueden haber en el gobierno, y además también que trate de mejorar, cambiar o modificar aquellas propuestas que están afectando directamente el empleo, como son estos dos últimos decretos supremos emitidos por el Ministerio de Trabajo. Dentro de todas las críticas que muchos hacemos también aquí al presidente Castillo, ¿reconoce usted que por lo menos fue un acierto mantener en su mandato, renovar por 5 años a Julio Velarde como presidente del BCR y de colocar en el Ministerio de Economía por lo menos a 3 personas que sí tienen, digamos, conocimiento del tema económico? Porque claro, el riesgo era, bueno, imagínese usted en economía a un señor de chota, amigo del presidente, que no tenga las calificaciones, ¿no? Esto nos parece que está muy bien, y pensamos que el señor Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva es una garantía, que los ministros de Economía que han habido han mantenido la disciplina fiscal, y es lo que esperamos, como tú dices, el mínimo de parte del ministro Burneo, ¿no? El ministro Burneo se está acercando y ha tenido reuniones no solamente con los empresarios, sino se ha ido a visitar también a la mesa directiva del Congreso, está en una actitud de tender puentes, y eso es importante, pero también es importante decir que ya la época en que la política iba por un lado y que la parte económica iba por otra, esto ya no se puede seguir manteniendo de esta manera, ¿no? Entonces la confianza no solamente se va a recuperar con las medidas económicas que se den, sino tenemos que ver medidas políticas que también generen esa confianza, sobre todo en este grupo empresarial pequeño, en esta capilaridad de empresarios que son pequeños y que cualquier movimiento los puede afectar en su permanencia en el mercado. Yo estuve presente cuando usted asumió el cargo, y en su discurso incluyó la palabra política. Vamos a hacer política de verdad institucional. Y vi a mi alrededor gente que estaba muy entusiasmada con eso. Pero es importante precisar que hay que tener, y supongo que usted lo tendrá, mucho cuidado de que de ninguna manera esa incursión en política de parte de los empresarios por ejemplo, ponga al costado de partidos políticos seriamente comprometidos con la corrupción. Si estuviste en el discurso... Bien delicado, ¿no? Si estuviste en el discurso, habrás escuchado que claramente la forma en que los empresarios debemos hacer política es en ayudar y presentar proyectos de políticas públicas, porque lo que hemos visto a lo largo de estos 25 años donde se ha dado un desarrollo importante es que los empresarios hemos hecho nuestro trabajo en lo que es la generación de riqueza, pero el Estado no ha sido tan eficiente en la redistribución adecuada de esos impuestos. Entonces lo que nos queda es tomar el toro por las astas y entrar y hacer... Usted muy diplomática, no ha sido muy eficiente, ha sido desastroso. Cuando empezó la pandemia teníamos, ¿cuántas? 50 camas UCI, unas cosas de locos, ¿no? Claro, o sea, si hubiéramos tenido políticas de salud adecuadas, probablemente no hubiéramos lamentado la cantidad de muertos que lamentamos. Entonces nosotros hemos decidido empezar con cuatro temas y con 4 proyectos que vamos a presentar y que ya están trabajando. Hablo de proyectos, sí. ¿Cuáles son? Uno de los más importantes es el fortalecimiento de la democracia, porque lo que estamos viendo hoy día y el desgobierno es porque justamente no se ha fortalecido la democracia en este país, y vamos a hacer una propuesta para una modificación adecuada del capítulo político de la Constitución. Hay que garantizar, ¿no?, que los contrapesos de los poderes funcionen y que nosotros tengamos la posibilidad de tener un menú político para elegir adecuado, pero eso hay que trabajarlo
en las modificaciones que se van a hacer. ¿Y los otros 3 puntos? Los otros 3 puntos son fortalecimiento del libre mercado, pero con inclusión. Creemos que el libre mercado ha funcionado y que debemos seguir transitando ese camino. Creemos que necesita ajustes, sí, estamos analizando cuáles serían y vamos a presentar una propuesta en ese sentido. La otra política que estamos trabajando, que lamentablemente el presidente en su discurso de 28 de julio casi no le dedicó tiempo, es el de seguridad. Sin democracia, sin seguridad, no es posible un adecuado clima para desarrollar negocios. Y la última política pública está referida a el acceso a la formalidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entendemos la formalidad? Y esto nos hace hacer un análisis muy integral, un análisis ya sociológico, porque la informalidad no solamente encuentra respuesta en las normas tributarias y laborales inflexibles, ¿no? Sino hay un incumplimiento de normas en general y uno piensa, ¿por qué? Porque realmente no hay una calidad normativa adecuada. Y cuando un Estado no tiene una calidad normas con calidad normativa adecuada, hay 2 respuestas, ¿no? Por un lado, la corrupción, que es lo que nos está afectando duramente en estos momentos, y por otro, la informalidad. Entonces, tenemos que seguir trabajando para hacer impactos regulatorios adecuados y ver que las normas que se presentan sean razonables y que puedan ser cumplidas, ¿no? Estas son los 4 primeros temas con los que nosotros vamos a salir y esa es la forma en la que vamos a hacer política. Vamos a ayudar a los gobiernos, sea sea uno diferente mañana o pasado, los empresarios no podemos perder la brújula. Tenemos que mantener una agenda mínima para el desarrollo del país y entregar los instrumentos para lograrlo. Totalmente de acuerdo con esa línea, creo que ha sido bastante clara. La comprometo de hecho a que a medida que se preparen estas propuestas de ley, las podamos compartir aquí con los televidentes. Encantado, vamos a presentarlas en su momento y estaremos encantados de tenerte de invitado. Los empresarios tienen que participar en política. Ya no se puede decir, no, esto no es mío, yo pago impuestos, ya cumplí. No, porque estamos pagando las consecuencias. Muchas gracias. Gracias a ti.